En la boda de mi hermano me quedé afuera del lugar que yo misma había pagado con depósitos y planeación que sumaban $30,000. Mi nombre estaba en todos los contratos, la comida, las flores, el salón, el pastel, hasta las malditas fundas de las sillas. Yo lo cubrí todo. No pedí reconocimiento, ni siquiera esperaba un discurso. Solo pensaba sentarme tranquila en la parte de atrás, viendo cómo mi único hermano se casaba con la mujer que decía amar. Pero cuando llegué, vestida con sencillez, sonriendo y llevando un regalo pensado con cuidado, su novia se me acercó con una mirada que helaba la sangre. Me vio directo a los ojos y me soltó: «Tú no perteneces aquí». No lo susurró, no esperó a que estuviéramos a solas. Lo dijo lo bastante fuerte para que 2 invitados y mi propia madre lo escucharan. Y mi hermano, él solo se quedó parado, sin defenderme, sin moverse. Me dejó irme como si fuera una desconocida. Pensaron que lloraría, que haría un escándalo. Pero no. Caminé con calma, me senté en mi carro y saqué el celular. En menos de 10 minutos había cancelado todos los servicios ligados a esa boda. Porque aquí está la verdad: no le dices a la persona que pagó tu gran día que no pertenece y esperas que todo salga perfecto. Ahora vas a escuchar toda la historia de cómo convertí su boda soñada en un desastre total. Y créeme, la parte donde los invitados llegaron a un salón vacío ni siquiera es la mejor. Quédate conmigo. Me llamo Claire Preston, tengo 38 años, soy soltera y dirijo un pequeño pero exitoso despacho contable en Portland. Sobre el papel, cualquiera diría que tengo mi vida en orden, un ingreso decente, una casa tranquila y ningún escándalo a mi nombre. Pero si le preguntas a mi familia, siempre he sido la responsable, nunca la favorita. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Desde que crecíamos, mi hermano menor Daniel era el sol alrededor del cual giraba la familia. Era el bebé, el niño de oro. Inteligente, sí, pero no particularmente aplicado, hacía las cosas solo cuando quería. Eso sí, siempre encantador, incluso cuando olvidaba darle de comer al perro o llegaba a casa con reportes de detención. Siempre había una excusa: es solo un niño, decía mi mamá riéndose, déjalo ser. Tú nunca fuiste así, Claire. Y no, no lo fui, porque no me lo permitieron. Desde que yo tenía 9 años y Daniel 4, quedó claro que mi papel en la familia era ceder, ser paciente, dar espacio. La frase favorita de mi madre era: Claire, eres la mayor, deberías saber comportarte mejor. Ya fuera para dejarle la última galleta, quedarme callada cuando rompía mis regalos de cumpleaños, o fingir que no me importaba cuando lo felicitaban por cosas que yo había hecho primero. Mi vida se volvió una serie de renuncias silenciosas. Una rutina de así son las familias. En la prepa la diferencia ya era imposible de ignorar. Daniel apenas sobrevivía en lo académico y lo social, pero cada logro suyo era tratado como un milagro. Yo, en cambio, me gradué con honores, entré a una universidad de prestigio con beca, y mis papás apenas aparecieron en la ceremonia. Mi papá tenía que trabajar, mi mamá estaba resfriada y Daniel tenía práctica de béisbol. Me acuerdo de estar ahí, con toga y birrete, viendo cómo las demás familias llenaban de flores y abrazos a sus hijos, mientras yo sonreía educadamente y me repetía que no importaba. Pero sí importaba. Importó mucho. Aún así, nunca dije nada. Ese era mi rol: Claire, la tranquila, la autosuficiente, la que no necesitaba reconocimiento, ni ayuda, ni mucho menos armar un drama. Así que enterré mi resentimiento y me convencí de que Daniel solo necesitaba más atención. Pensaba que, si seguía estando presente, algún día me verían a mí también. Después de la universidad construí mi vida poco a poco, no pedí ni un centavo a mis papás, trabajé en 2 empleos, viví en un depa de una recámara y eventualmente abrí mi propio despacho. Cuando Daniel dejó la universidad para encontrarse a sí mismo, a mis papás no les preocupó. Cuando chocó el carro y necesitó dinero, le prestaron $5,000 sin pestañear. Yo nunca pregunté por qué a mí nunca me ofrecieron esa clase de ayuda. Yo ya sabía la respuesta: tú eres la que no nos da problemas. No fue sino hasta finales de mis 20 que entendí qué tan profundo se me había grabado ese patrón. Incluso en mis relaciones, siempre jugaba el papel de cuidadora.
Salí con un hombre durante 4 años que constantemente me hacía sentir como una ocurrencia de último momento y, cuando terminamos, me dijo, eres increíble, Claire, solo que no eres emocionante. Eso me dolió más de lo que seguramente él imaginó, porque gran parte de mi vida me habían enseñado que ser estable, generosa y confiable no era algo digno de celebrar. Era lo que se esperaba de mí. Y en lugar de hacerme caer, me volvía invisible. Esa ruptura me dolió más de lo que dejé ver. Lo que más me pesaba era sentir que había perdido otra vez sin siquiera haber jugado el juego. Yo daba, me sacrificaba, siempre estaba ahí, y aún así terminaba sola. Recuerdo estar sentada en el piso de mi cocina esa noche, con una botella de vino, preguntándome en qué momento me había vuelto invisible para las personas que se suponía debían verme primero. Aún así, yo seguía manteniendo la paz, llamaba a mi mamá cada semana, recordaba los cumpleaños, llegaba a las reuniones familiares con regalos pensados. Le preguntaba a Daniel por sus entrevistas de trabajo, lo aplaudí cuando consiguió empleo en una agencia de autos y hasta le ayudé a rehacer su currículum cuando lo despidieron. Me repetía que eso era lo que hacen las hermanas mayores. Cuando conoció a Madison, su prometida, traté de causar buena impresión. Ella era más joven, muy arreglada, siempre pegada al celular. Trabajaba en algo de coordinación de eventos, aunque nunca explicó exactamente qué. La primera vez que nos vimos me dio una mirada de arriba abajo que interpreté como nervios, pero algo en su actitud me recordó a esa gente que me veía como útil, no como valiosa. Aún así, cuando se comprometieron, no lo dudé ni un segundo. Mi primera reacción no fue celos ni inseguridad, sino, ¿cómo puedo ayudar? Porque, a pesar de todo, yo quería ser parte de eso. Quería importar. Me ofrecía ayudar con la planeación, no como la hermana controladora, sino como alguien con experiencia que genuinamente deseaba que el día saliera bien. Cuando dudaron por los gastos del lugar, el banquete, la fotografía, les dije, déjenmelo a mí, considéralo mi regalo de bodas. Se quedaron sorprendidos. Daniel me abrazó, Madison lloró, y mi mamá dijo, Claire, eso es tan generoso de tu parte. Por primera vez en años sentí que quizá había entrado al círculo en el que siempre había orbitado desde afuera. Pero debí recordar que en mi familia la generosidad nunca se devolvía, solo se esperaba. Y el cariño no se mostraba con esfuerzo, se regalaba a quienes lo exigían más fuerte. Yo no lo sabía entonces, pero todo lo que había estado construyendo, cada puente, cada rama de olivo, cada sacrificio en silencio estaba a punto de incendiarse. Y todo comenzaría con 8 simples palabras pronunciadas en la boda, tú no perteneces aquí. Y esta vez, yo no pensaba irme en silencio. 6 meses antes de ese momento crucial, sola en mi cocina después de la ruptura, Daniel me llamó para decirme que se había comprometido. Recuerdo que estaba mirando la lluvia resbalar por la ventana, con una taza de café enfriándose en mi mano, cuando vi su nombre en la pantalla. Él casi nunca llamaba. Lo suyo eran mensajes cortos o respuestas rápidas en el chat familiar. Contesté al instante, pensando que sería algo casual. En cambio, lo primero que escuché fue pura emoción, dijo que sí, gritó al teléfono. Parpadeé. ¿Quién, Madison? Daniel se rió, estamos comprometidos. Hubo una pausa breve pero significativa, como si esperara que yo gritara, que llorara de alegría, que le pidiera detalles. Pero mi reacción instintiva fue decir algo que sonó sincero y, al mismo tiempo, casi ensayado, me alegro por ti, Daniel. Y sí lo estaba. O al menos. Quería estar ahí. Conocí a Madison por primera vez 2 semanas después, cuando me invitaron a cenar. Ella eligió el lugar, moderno, de lujo, de esos sitios donde el vino te lo sirven en copas del tamaño de peceras y los entremeses parecen instalaciones de arte. Se mostró educada, perfectamente compuesta y, a simple vista, parecía amable, pero había algo rígido en su sonrisa, un tono frío cada vez que se dirigía a mí. Me llamaba Claire con la misma energía con la que uno le habla a la recepcionista de un hotel. Aún así hice el esfuerzo. Le pregunté cómo se conocieron, cómo fue la propuesta, cómo iba la planeación de la boda. Madison respondía con frases cortas, eficientes, apenas disimulando su molestia cuando Daniela interrumpía con algún chiste o recuerdo. Ella reía, sí, pero no con los ojos.
Yo ya había visto a mujeres como ella, pulidas, compuestas y discretamente calculadoras. Al terminar la cena me ofrecí a pagar la cuenta. Ella no protestó, ni siquiera me dio las gracias. Solo asintió, como si fuera lo normal. Más tarde esa misma noche, Daniel me llamó en privado. Confesó que estaban entrando en pánico por el presupuesto de la boda. Habían visto salones, paquetes de banquete y fotógrafos, pero todo estaba por las nubes. Ella quiere que sea perfecto, dijo con un tono casi disculpándose. Pero yo apenas conseguí este trabajo y lo de ella por contrato no es seguro. Estamos pensando en reducir todo o aplazarlo un año. Lo escuché en silencio unos segundos y luego me sorprendí a mí misma diciendo, ¿sabes qué? Déjame ayudarte. Hubo otra pausa, esta vez cargada de incredulidad. Lo digo en serio, continué. Déjame cubrirlo como tu hermana y como alguien que quiere verte feliz. Yo pago la boda. ¿Hablas en serio? Completamente. El lugar, el banquete, el pastel, la fotografía, las flores, lo que quieran. Sin condiciones. Considérenlo mi regalo. Escuché cómo se le cortaba la respiración. Claire, eso es, no sé ni qué decir. No tienes que decir nada. Solo prométeme una cosa. ¿Qué cosa? Haz que sea un día para recordar. Eso es todo lo que quiero. No necesito discursos, ni reflectores. Solo quiero estar ahí, viendo cómo entras a la siguiente etapa de tu vida. Guardó silencio unos segundos y luego susurró, te quiero, hermana. Fue de las pocas veces que lo escuché decirlo sin que alguien lo empujara a hacerlo. En las siguientes semanas empezaron los trámites. Le pedí a Madison su tablero de Pinterest, sus colores preferidos, el tipo de lugar que imaginaba. Respondía de manera algo mecánica con enlaces y fotos, casi siempre a través de Daniel. Las pocas veces que le escribí directo fue cortés, pero seca. Yo lo atribuí al estrés de la boda. Firmé contratos, pagué depósitos y me aseguré de que todos los proveedores tuvieran mi nombre, mi número y mi correo como contacto principal. Mi abogado me ayudó a incluir una cláusula sencilla en cada contrato, nada de transferencias, cambios ni terceros involucrados sin mi autorización escrita. No porque esperara traición, sino porque después de toda una vida siendo el personaje de fondo había aprendido a prepararme para lo inesperado. Una tarde, cuando cerramos la reservación del lugar, una hacienda hermosa a las afueras de la ciudad, con jardines llenos de verde y un salón de recepción con techo de cristal, Daniel vino a agradecerme. Trajo flores, cosa rara en él, y me dio un abrazo callado y sincero. No sé cómo vamos a pagarte esto, me dijo. No tienen que hacerlo, le respondí con total honestidad. Lo único que quiero es verlos felices. Esa es la única recompensa que necesito. Ese fue el momento. Yo misma dije las palabras que después retumbarían en mi cabeza más fuerte que cualquier discusión. No necesito reconocimiento, Daniel. Solo quiero verte caminar hacia el altar y empezar tu vida. No estoy aquí para que me noten, estoy aquí para ayudar. Y lo decía en serio, cada palabra. En ese momento creí que estaba haciendo algo generoso, algo de hermana, algo correcto. No tenía idea de que ese simple acto de amor sería lo que usarían después para sacarme de todo. Pero esa realización llegaría mucho más tarde. En ese instante lo único que sentía era esperanza, una calidez creciente, un sentido de propósito. Viendo hacia atrás, debí haber puesto más atención a cómo Madison casi nunca me miraba a los ojos, cómo sus gracias siempre llegaban de rebote, cómo su sonrisa nunca pasaba de los dientes. Pero no lo hice. Yo acababa de entregarles las llaves de una boda perfecta y, a cambio, lo único que pedía era un lugar en la sala. La semana después de firmar el último contrato con los proveedores recibí una llamada de Madison. Su voz sonaba inusualmente dulce, casi como actuada. Quería pedirte algo, dijo, algo especial. Yo estaba en la sala de descanso de mi oficina, con un almuerzo recalentado en microondas que de pronto ya no se me antojó. Claro, respondí, ¿qué pasa? Me encantaría que fueras mi dama de honor. Me quedé en silencio, sorprendida. Hasta ese momento Madison no había mostrado mucho interés en incluirme.
La mayoría de nuestras interacciones eran a través de Daniel o por correos fríos sobre la logística. Y ahora, de repente, quería que yo estuviera a su lado el día más fotografiado de su vida. Es un gesto muy lindo de tu parte, contesté despacio. Ella rió bajito. Bueno, ya has hecho tanto, que solo tiene sentido. Algo en su tono se sintió como una transacción, como una tarjeta de agradecimiento dada por compromiso. Pero tragué ese presentimiento y dije que sí. Durante las siguientes semanas me volqué por completo en el papel. Si iba a ser incluida, lo haría de lleno. Leí blogs de bodas, armé hojas de cálculo para el ensayo, ayudé a investigar estilistas y florerías. Cuando dudó con los colores, le preparé tableros con tonos lila y verde salvia, colores que alguna vez dijo que eran elegantes. Incluso me ofrecí a reservar una prueba profesional de maquillaje para ella y las damas, y la pagué de mi bolsillo cuando la cotización salió más cara de lo esperado. Ella casi no respondía. A veces mandaba una idea a un centro de mesa elegante, un nuevo proveedor, un borrador dulce para el discurso y lo único que recibía era un pulgar arriba o un gracias plano. Otras veces me enteraba de que ya había tomado decisiones a mis espaldas. Pasé 2 horas organizando poses potenciales para la sesión de fotos, solo para descubrir que había contratado a alguien más con una visión completamente distinta. Cuando se lo mencioné, cuidando mi tono, ella dijo, «Ay, no quería molestarte con tantos detallitos». Yo sonreí y dije que entendía. Pero no lo hacía. Daniel tampoco ayudaba mucho. Empecé a notar cómo evitaba mis llamadas o contestaba mis mensajes horas después, con excusas flojas. «Perdón, todo anda de locos», escribió una tarde. «Ya te vamos a incluir pronto», me puso en otra. Una vez pasé por su departamento sin avisar, solo para dejar unas muestras de tela. Daniel abrió la puerta, me vio y dudó un instante. Fue suficiente. Adentro, Madison reía en una videollamada, el ambiente era ligero, alegre. Mi presencia cambió la energía de inmediato. Ella puso en silencio la llamada, se levantó y sonrió demasiado. «Claire, debiste avisarnos que venías». «No pensé que tuviera que hacerlo», contesté. Se miraron rápido entre ellos y me ofrecieron un vaso de agua. Me quedé 10 minutos incómodos, fingiendo no notar la tensión. Esa noche, sentada en la orilla de mi cama, revisé el chat grupal de las damas de honor. Madison me había agregado ahí, pero parecía que la mayoría de las decisiones se tomaban sin mí. Vi una foto de nuevos vestidos para las damas, en un color completamente distinto al que habíamos acordado. Nadie me había dicho nada. Le mandé mensaje directo a Daniel, «Oye, solo confirmando, ¿seguimos con el lila?» En el chat dicen que ahora es rosa palo. No me contestó hasta el día siguiente. Sí, Madison cambió de opinión, lo siento, todo pasó muy rápido. Algo estaba cambiando y yo lo sentía. No de manera dramática, como un rayo que cae de golpe, sino más bien lento, frío, como una puerta cerrándose en silencio detrás de mí mientras yo todavía estaba dentro del cuarto. Decidí ser directa. Los llamé un domingo en la mañana y les pedí que habláramos. Nos vimos en una cafetería del centro. Madison, impecable como siempre, llevaba un saco blanco ajustado y un labial que combinaba con sus uñas perfectamente cuidadas. Daniel se veía cansado, jugando nervioso con la tapa de su vaso de café. Respiré hondo. Solo quería preguntarle si todo está bien. Daniel volteó a ver a Madison, ella no lo miró, sus ojos seguían fijos en su bebida. «Es que siento que últimamente estoy pisando terrenos que no me corresponden», continué, escogiendo mis palabras con cuidado. «Ustedes se han visto distantes y algunas decisiones se están tomando sin mí». Madison levantó la vista, sonrió con educación, pero sin calidez. «Claire, de verdad apreciamos todo lo que has hecho. En serio. Pero planear una boda es estresante y a veces las cosas se mueven rápido. No tienes por qué tomarlo personal». «No estoy molesta», respondí suavemente, solo confundida. «Pensé que éramos un equipo en esto». Daniel por fin habló, «No es nada, Claire. En serio, ya has hecho más que suficiente. No te estreses». Eso se suponía que debía tranquilizarme, pero no lo hizo. Me recargué en la silla,
sosteniendo mi café con ambas manos como si pudiera anclarme a él. Asentí, sonreí y dije que entendía. Pero mientras manejaba de regreso a casa esa tarde, sentía el pecho pesado. Algo no estaba bien. No podía señalar exactamente qué, pero las piezas no encajaban. Aún así, me repetí que quizá estaba exagerando, que tal vez solo estaba cansada, que era normal que las novias quisieran controlar todo, que los novios se desconectaran, que las cosas se sintieran caóticas antes del gran día. Así que lo dejé pasar, porque en ese momento todavía quería creer lo mejor de ellos. Todavía creía que tenía un lugar en su mesa. Pasó una semana después de esa reunión en la cafetería. Ya me había convencido de que las cosas se calmarían, de que tal vez había exagerado, que la incomodidad desaparecería una vez que bajara el estrés de la boda. Así que seguí revisando el chat grupal, compartí una que otra idea y traté de mantenerme con esperanza. Hasta que una noche, mientras recogía la cena y revisaba el celular, lo vi. Madison acababa de publicar una foto nueva en Instagram. Era una selfie brillante, con filtro, de ella y otra mujer que recordaba vagamente de una de las pruebas de vestidos. Brindaban con copas de champaña, súper arregladas, bajo un techo de luces de hadas. El pie de foto decía: mi dama de honor corazón rojo, no podría imaginar este día sin ti. Mis manos se congelaron en medio del scroll. Lo leí otra vez. Y otra más. Pensando que quizá había entendido mal. Pero no. El mensaje era clarísimo. No era yo. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Ninguna explicación. Solo reemplazada. Públicamente. En silencio. Como si nunca hubiera formado parte de nada. Me quedé viendo la pantalla con el corazón acelerado. Bajé a los comentarios. Felicitaciones para Madison, halagos para la nueva dama de honor. Ni una sola mención de mí. Ni una palabra sobre el cambio. Yo había sido borrada sin aviso. Llamé a Daniel de inmediato. Sonó 4 veces antes de contestar. Su voz era casual, como si nada hubiera pasado. ¿Qué onda, Claire? ¿Todo bien? ¿Viste la publicación de Madison? Hubo una pausa. Sí. ¿Por qué nadie me dijo nada? Él suspiró, como si yo estuviera exagerando todo. Mira. Madison sintió que necesitaba a alguien más cercano, ya sabes, como una mejor amiga, no solo familia. Yo era la dama de honor, dije despacio. Ella me lo pidió. He estado ayudando con todo, la planeación, los pagos, los tiempos. Lo sé, y de verdad lo valoramos, interrumpió rápido, pero esto es más un asunto simbólico para ella. Sigues invitada, vas a tener un lugar en la ceremonia. Sentí que la garganta se me apretaba. ¿Un lugar? ¿Sabes a lo que me refiero?, respondió, quitándole importancia. Sigues siendo familia. Esa palabra me sonó como una burla. Colgué poco después. No intentó devolverme la llamada. Esa noche me quedé acostada, sin poder dormir, mirando el techo mientras el peso de todo me apretaba el pecho. No se trataba solo del título, sino de que me habían descartado sin siquiera una conversación. De que me usaron para mi apoyo, mi tiempo, mi dinero, y luego me hicieron a un lado cuando llegó el momento de brillar. Al día siguiente fui a ver a mi mamá. Necesitaba algo, apoyo, comprensión, lo que fuera. Estaba en su sillón hojeando una revista cuando le conté lo que había pasado. Su reacción no fue la que esperaba. Suspiró, sin siquiera levantar la mirada. Claire, no hagas esto sobre ti. No lo estoy haciendo, repliqué, pero ¿no crees que es raro que ni siquiera me lo dijera? Está estresada, es su gran día. Tal vez solo necesitaba a alguien que conoce desde hace más tiempo. Yo he pagado todo, mamá. Y eso fue generoso de tu parte, pero lo hiciste por amor, ¿no? Entonces no se los eches en cara. A veces lo mejor es dejar ir las cosas. Mientras la boda se lleve en paz, eso es lo que importa. Sus palabras me dolieron de otra manera. Confirmaban lo que siempre había sabido pero nunca quería aceptar. Para ellos, mi papel era dar en silencio, sin quejarme, sin reconocimiento. Incluso ahora, aún estando herida, se esperaba de mí que me quedara callada, que fuera la madura,
que dejara que otros tuvieran el protagonismo sin importar cuánto me costara, literal y emocionalmente. Asentí despacio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que nada de lo que dijera le haría cambiar de opinión. Para ella cualquier reclamo era drama, cualquier sentimiento herido era debilidad. En sus ojos yo seguía siendo la hermana mayor que debía mantener la paz. Cuando salí de su casa no lloré, al menos no de inmediato. Conduje en silencio hasta llegar a la mía, estacioné el coche en la entrada y me quedé ahí sentada. Solo cuando la casa estaba oscura y yo estaba sola me golpeó todo, una tristeza callada, de esas que no traen lágrimas ni sollozos, solo un vacío adormecido que te envuelve el pecho y hace que todo se sienta más pesado. No solo habían cambiado el título, habían cambiado el mensaje. No era lo suficientemente importante como para que me lo dijeran. No merecía una explicación. Era suficiente para financiar el cuento de hadas, pero no lo bastante para formar parte de él. Pasaron 3 días. No había hablado con Daniel ni visto las redes de Madison. Intentaba, aunque en realidad fracasaba, volver a la normalidad, actuar como si no me hubieran borrado de la historia de la boda de mi propio hermano. El trabajo ayudaba un poco, pero el dolor seguía ahí, como algo demasiado pesado para tragar. Repasaba una y otra vez todo en mi cabeza, buscando un momento en el que hubiera malinterpretado la situación. Pero todo apuntaba a una sola verdad: me habían reemplazado y a nadie le importaba lo suficiente como para explicarme por qué. Entonces, un jueves tranquilo por la tarde, sonó mi teléfono. Era Vanessa. Había sido mi amiga desde la universidad, aunque nos habíamos distanciado con los años. La vida, el trabajo, la distancia, pasa. Pero en cuanto vi su nombre contesté de inmediato. Su voz sonaba cálida pero dudosa. Claire, oye, acabo de ver la publicación de la boda de Madison. No sabía que estabas involucrada. Me reí con amargura. Lo estaba. Ya no. Vaciló otra vez, como alguien que sabe que lo que está por decir va a abrir una herida. Necesito contarte algo, y lo siento por no haberlo conectado antes. Me enderecé en la silla. ¿Qué quieres decir? Es sobre Madison, dijo en voz baja. Me cayó el 20 de algo. ¿Te acuerdas cuando tú y Eric terminaron? El nombre me pegó como cachetada. Él había sido mi relación más larga, con el que me imaginaba una vida. Estuvimos juntos casi 3 años hasta que un día, sin pleito ni infidelidad, solo dijo que se había desenamorado. Pasé meses culpándome, pensando si había sido demasiado exigente o no lo suficiente. Sí, claro que me acuerdo, respondí con cautela. Vanessa respiró hondo. Después de que ustedes terminaron, me encontré con él en un bar. Estaba con alguien. No le di importancia en ese momento, pero ahora que veo la cara de Madison en todas estas publicaciones de la boda, me cayó el 20. Hizo una pausa larga antes de soltarlo. Claire, estoy casi segura de que la mujer por la que te dejó fue Madison. Me quedé callada. Mi mente corría, repasando recuerdos borrosos, tratando de unir piezas. Recordé a Eric raro aquel último mes, saliendo tarde, cambiando contraseñas, evitando conversaciones serias. Recordé una vez que dejó el celular boca abajo en la barra y cuando se encendió vi un nombre que no reconocí. Pensé que era una compañera de trabajo. ¿Estás segura?, pregunté con la voz apretada. Apostaría lo que quieras, contestó Vanessa. Y los tiempos coinciden. Ella vivía en la misma colonia, trabajando en esa agencia de marketing en el centro. Debí habértelo dicho antes, pero no había hecho la conexión. De pronto todo alrededor sonaba más fuerte, el zumbido del refri, un coche pasando afuera, el tic-tac del reloj. Sentí frío. Ella sabía quién era yo, murmuré casi para mí misma. Madison, preguntó Vanessa. Ella sabía que yo era la ex de Eric desde el principio. Sabía que era Claire. El corazón me golpeaba en los oídos. Imágenes me pasaban en la mente, sus sonrisas educadas, sus ojos distantes, esa compostura demasiado ensayada. Pensé que era solo seria, pero en realidad era control. Ella había jugado un plan largo. No me quitó de dama de honor por capricho, nunca quiso que yo estuviera ahí. Desde que Daniel nos presentó, ella ya sabía quién era yo.
Me dejó pagar toda su boda sabiendo perfectamente lo que me había hecho años atrás. Me levanté y empecé a caminar, la adrenalina corriendo por mis venas. Ya no había excusas. No era estrés de novia, era deliberado, todo, el cambio repentino, el silencio, la distancia con Daniel. Nunca iba a dejarme ser parte de ese día. Había sonreído y fingido solo lo suficiente para sacarme lo que quería, y yo se lo di creyendo que era genuino. Apreté la mandíbula, temblando mientras sujetaba el celular con más fuerza. Vanessa seguía en la línea. Claire, lo siento muchísimo. No te disculpes, dije en voz baja. Acabas de ayudarme a ver todo con claridad. Y lo decía en serio, porque por primera vez desde que empezó todo, ya no estaba confundida ni dolida ni cuestionándome. Estaba enojada. Y el enojo, cuando toda tu vida has sido callada, obediente e ignorada, es peligroso. Porque cuando de verdad te traicionan, dejas de hacer preguntas y empiezas a tomar decisiones. Esa noche Claire casi no durmió después de la revelación de Vanessa. Pasó horas repasando recuerdos con nueva claridad, las sonrisas forzadas de Madison, sus evasivas constantes, su habilidad para mantener distancia calculada. Claire entendió que había leído todo mal. Madison no solo la había excluido, lo había planeado, fríamente y con cálculo. Al amanecer, Claire despertó con los ojos hinchados de cansancio pero la mente brutalmente clara. No lloró ni dio vueltas por la habitación. Se bañó, se vistió e hizo café. Iba a tener un día tranquilo, y pensaba aprovechar cada minuto. El mensaje llegó poco después de las 8 de la mañana, desde el número de Madison, redactado con ese tono estéril que disfraza la crueldad de cortesía. Hola Claire, espero que estés bien. Después de hablarlo, Daniel y yo decidimos mantener la boda pequeña e íntima. Hemos decidido no incluir familia extendida ni a nadie fuera del cortejo. Apreciamos todo lo que has hecho, de verdad, y esperamos que lo entiendas. Madison. Claire lo leyó una vez, y luego otra. Sin llamada, sin conversación. Al final, solo un mensaje de texto. Después de toda la planeación, los pagos, las horas revisando arreglos florales y probando pasteles, ni siquiera la decencia de una llamada. Y Daniel, nada. Esperó 15 minutos antes de mandarle mensaje directo. ¿Es cierto esto? No hubo respuesta. Pasó otra hora. Claire volvió a ver el último mensaje que le había enviado días atrás, todavía marcado como leído. Lo había visto, había elegido el silencio. Su celular vibró otra vez, otro mensaje de Madison. Solo para aclarar, no es nada personal, solo queremos mantener las cosas simples y sin drama. Esperamos que respetes nuestra decisión y no generes estrés innecesario para ese día. El pulgar de Claire flotó sobre la pantalla. No escribió un párrafo, no hizo preguntas. Contestó con 5 palabras, entonces jugaré mi papel. Dejó el teléfono, dio otro sorbo a su café y estiró la mano hasta tomar la carpeta de boda perfectamente organizada que había armado en los últimos meses. Cada contrato, cada factura, cada depósito, cada recibo. Todos a su nombre. No al de Daniel, ni al de Madison. Al de Claire. Abrió su laptop, sacó la lista de correos, resaltó los proveedores, salón, banquete, florista, fotógrafo, DJ, renta de equipo, pastelería, coordinadora. Tomó el teléfono y llamó primero al salón. Contestó una mujer con voz alegre. Buenos días, Willow Heights Event Center, habla Heather, ¿en qué puedo ayudarle? Sí, dijo Claire con calma. Soy Claire Whitmore, llamo sobre la boda Michie del 17. Quiero cancelar la reservación. Entiendo que el depósito no es reembolsable. Hubo una pausa. El tono de Heather cambió un poco. Ah, ya veo. ¿Puedo preguntar el motivo? Cambio de planes, respondió Claire. Y como titular única del contrato, quiero que toda la correspondencia pase por mí. Nadie más está autorizado para hacer cambios. Entendido. Le enviaré un correo de confirmación en menos de una hora. Claire agradeció y colgó. Exhaló despacio y siguió con el banquete, luego la florista, la renta de carpas. El DJ se mostró confundido pero cooperó.
El fotógrafo sorprendido, aunque profesional. La pastelería, educada, aunque algo molesta. Cada llamada desmantelaba poco a poco lo que Madison y Daniel habían pasado meses armando, pero que, en realidad, Claire había construido. Ella lo había pagado, firmado, asegurado. Y ahora, con una mano firme y quirúrgica, lo estaba desmontando. No con rabia ni gritos, sino con precisión. Para la tarde, todo estaba hecho. Claire se quedó en su cocina, viendo las notas que había escrito en una libreta amarilla, una docena de nombres tachados, horarios anotados, correos confirmados. No lloró. No maldijo. Simplemente se retiró, y al hacerlo, se llevó todo con ella. Querían sacarla de la foto. Bien. Ella borraría su presencia tan por completo que sentirían el frío de su ausencia como un ventarrón. Porque la gente suele olvidar algo de los que son callados. No explotamos, no hacemos shows, calculamos. Y cuando llega el momento, nos aseguramos de que el silencio golpee más fuerte que cualquier grito. El día antes de la boda, el teléfono de Claire también estuvo en silencio. Demasiado silencio. Casi esperaba un mensaje de Daniel, tal vez uno pasivo-agresivo de Madison, pero nada. Solo silencio. No le sorprendió. El silencio no era paz. Era ignorancia. Todavía no lo sabían. Alrededor del mediodía empezó todo. Daniel fue al salón a reunirse con la organizadora para la última revisión. Se suponía que era una visita rápida, solo para confirmar detalles y tiempos. Pero lo recibió un portón cerrado y un cuidador confundido. Aquí no hay boda mañana. La reservación fue cancelada hace días. Daniel pensó que era un error. Llamó, nadie contestó. Entró por la parte trasera y encontró el jardín vacío, sin carpas, sin flores, sin camiones de reparto, sin movimiento. Nada. Entonces lo entendió, no solo había un problema. Todo se había perdido. Marcó a Madison. Ella gritó antes de siquiera saludar. Claire no sabía exactamente qué se dijeron, pero podía imaginar el tono chillón de Madison, disfrazado siempre de dulzura falsa. Madison llamó al banquete, cancelado. A la florista, cancelado. Al fotógrafo, cancelado. La mamá de Madison intentó con la empresa de renta. La contestadora decía que la reservación había sido anulada bajo términos de contrato. Y al fin, sonó el teléfono de Claire. No era Madison. No era Daniel. Era su madre. Claire lo miró vibrar. Dejó sonar una, 2 veces, y contestó. La voz de su madre sonaba afilada, ansiosa. Claire, ¿qué hiciste? Claire no respondió de inmediato. Respiró hondo, mirando por la ventana los autos pasar. ¿Qué hiciste? Repitió su madre, más fuerte esta vez. Daniel dice que la boda está arruinada, que todo fue cancelado. ¿Tú estás detrás de esto? La voz de Claire salió serena, casi demasiado serena. Deberías preguntarles a las personas que elegiste defender en lugar de a mí. Hubo un silencio. Claire, es la boda de tu hermano, dijo su madre al fin. La voz de Claire bajó un tono, sí. La boda que yo pagué. La que yo aseguré. Me desinvitaron de la boda. Estás exagerando, susurró su madre con enojo. Este es el gran día de Madison, ya dejaste clara tu postura. No, interrumpió Claire con voz firme, casi de acero. Aún no lo he hecho. El silencio que siguió era tan denso que parecía vibrar. La voz de su madre cambió. Están hablando de tomar acciones legales. El primo abogado de Daniel dice que podría ser responsable por daños. Claire caminó hacia la cocina, levantó la carpeta de la boda que seguía sobre el mostrador y abrió el bolsillo frontal. Sacó el montón de contratos firmados. Ya los había escaneado y organizado en un PDF, etiquetado y con fecha. Acabo de enviarte un correo, dijo Claire. Ábrelo. Del otro lado hubo torpeza, luego silencio, y al fin una voz tensa, apenas contenida. Todos están a tu nombre. Cada uno, respondió Claire. Salón, banquete, renta de equipo, flores, música, fotografía, todo.
Yo nunca transferí nada a ellos. ¿Para qué lo haría? Nunca me lo pidieron. Y al final, ¿no se suponía que yo también iba a estar involucrada? Su madre se quedó callada otra vez. Claire alcanzaba a escuchar las voces de fondo, Madison sollozando, Daniel gritando al teléfono. Intentaron sacarme de mi propia inversión, dijo Claire. Así que la retiré. La voz de su madre sonaba más débil que nunca. Ahora no tienen nada. Los invitados llegan mañana, la gente espera. Debieron pensarlo antes de mandarme ese mensaje. Su madre lo intentó una última vez. Claire, esto te va a perseguir. La gente va a hablar. Que hablen. Claire colgó. No azotó el teléfono, no lloró. Lo dejó sobre la mesa con calma, volvió a la ventana y se quedó ahí de pie, observando cómo las sombras se alargaban en la calle. Mañana debía ser su día perfecto. Ahora sería el día en que aprenderían que no puedes cortar los hilos de quien sostiene toda la red, a menos que quieras ver cómo todo se derrumba. El ayuntamiento, un viernes por la tarde, no estaba diseñado para sentirse trágico, pero había algo inevitablemente vacío en el aire. El vestíbulo olía a limpiador de piso y flores marchitas. Un pequeño grupo de invitados entraba con pasos apagados, voces bajas y miradas confusas, tratando de entender por qué la gran boda se redujo a una sala estrecha de gobierno con sillas plegables y un juez con toga anticuada. Claire llegó temprano. No vestía de negro, no era un funeral, aunque se sintiera como uno. Llevaba un vestido azul marino sencillo, elegante pero discreto, sin maquillaje, sin joyas, sin adornos. Se colocó en la parte de atrás del salón, sin llamar la atención, y así lo prefería. El lugar no tenía música ni decoraciones. Solo una fila de sillas metálicas, una mesa larga con algunos documentos y un ramo que parecía sacado del supermercado. Los invitados murmuraban entre ellos, algunos molestos, otros desconcertados. Los familiares mayores se veían especialmente confundidos, claramente esperaban algo mucho más lujoso. Madison entró primero, aferrada al brazo de Daniel. El cabello recogido a toda prisa, el maquillaje corrido alrededor de los ojos, el gesto tenso y la sonrisa forzada. Daniel estaba peor, pálido, retraído, con la mirada inquieta como si buscara una salida. Claire no dijo una sola palabra. No lo necesitaba. Permaneció apoyada contra la pared, brazos cruzados, observando en silencio. La ceremonia comenzó sin rodeos. El juez carraspeó y empezó a leer del guión estándar. Sin música, sin marcha nupcial. Solo palabras. Eso se sentía cada vez más vacío. Claire notó las miradas de reojo, los susurros de la gente al reconocerla. Podía verlo en sus ojos, preguntas que surgían, confusión que se acumulaba. Algunos invitados bajaban la vista hacia unos programas que no existían, como si el papel pudiera darles respuestas, pero no había nada planeado. Entonces pasó lo que nadie esperaba. Beverly Linda, la tía de Daniel y Claire, se levantó desde la segunda fila. Tenía 72 años, viuda 2 veces, con una personalidad tan directa que alguna vez la habían vetado de la noche de bingo por su brutal honestidad. No levantó la voz, no lo necesitaba. Simplemente miró a la novia y al novio y dijo: ¿Nadie va a decir nada? El juez se detuvo a la mitad de la lectura. Todos voltearon. Madison se quedó helada. Beverly cruzó los brazos. Corrieron a su hermana, la que pagó por todo. Ella está parada justo ahí, ¿y se supone que nos vamos a quedar sentados como si esto no fuera humillante? Un respiro ahogado recorrió la sala. Daniel parecía como si lo hubieran golpeado en el pecho. Madison abrió la boca, pero la cerró enseguida, su rostro perdió todavía más color. Beverly siguió sin titubear. Cancelé mi cirugía de cadera para estar en su boda. Me dijeron que sería en Willow Heights. Me compré un vestido nuevo, gasté en un hotel, y ahora estamos todos en un juzgado porque ustedes no pudieron ser decentes con la persona que lo hizo posible. Algunos invitados murmuraron. Claire alcanzó a ver a su tío Richard asentir despacio. Ella no dijo nada. Solo sostuvo la mirada de Beverly y le regaló una leve sonrisa, un gracias sin palabras.
Madison alcanzó a susurrar, no quisimos. Pero Beverly la interrumpió. Claro que quisieron. No nos vengan a insultar la inteligencia. Claire ni siquiera tenía que venir hoy, pero aquí está. Y la forma en que la ven, como si fuera el problema, les debería dar vergüenza. Los hombros de Daniel se desplomaron. Le temblaban las manos mientras veía al suelo. El juez carraspeó incómodo. ¿Continuamos? Nadie respondió. Claire pudo haber hablado, pudo haber rematado la herida, pero no lo hizo. No hacía falta. El ambiente ya había cambiado, no en furia, sino en decepción, en ese reconocimiento silencioso de que algo se había perdido y que ninguna promesa lo iba a recuperar. La ceremonia avanzó a trompicones. Se dijeron las palabras, se firmaron los papeles. Sin aplausos, sin alegría, solo un final frío y burocrático para lo que alguna vez fue un sueño. Al salir para tomarse unas fotos afuera del registro civil, Claire se escabulló por la salida lateral. No se quedó, no se despidió. Su silencio fue más fuerte que cualquier discurso. Y por primera vez, Daniel ya no era el hijo dorado, todos habían visto la verdad, y la verdad se marchaba por esa puerta con un vestido azul marino y la cabeza en alto. Claire no esperaba volverse viral. Ni siquiera sabía que había un video hasta que su compañera de trabajo le escribió el lunes por la mañana, amiga, estás en TikTok y es glorioso. El video lo había subido uno de los primos jóvenes, un adolescente con maña para la tecnología que grabó el ya famoso momento en el registro civil, cuando la tía Beverly se levantó y expuso a Daniel y Madison. Las imágenes temblaban, tomadas con un celular nervioso, pero el audio era clarísimo, la voz de Beverly resonaba sin filtro. Corrieron a su hermana, la que pagó por todo. Ella está parada justo ahí, ¿y se supone que nos vamos a quedar sentados como si esto no fuera humillante? Al final del clip se veía la cara pálida de Daniel, la sonrisa congelada de Madison y a Claire de pie, callada al fondo, con la mirada firme y el gesto indescifrable. El video despegó de inmediato. Primero unos cientos de vistas, luego miles. Para el final del día ya pasaba el 250.000, y a mitad de semana tenía más de 2 millones de reproducciones, circulando en todas las redes con hashtags como #BodaFail. #hermana patrocinadora y #drama en el registro. Y los comentarios, brutales, sin piedad, y completamente del lado de Claire. ¿Te imaginas no invitar a la persona que pagó toda tu boda? Yo también la hubiera cancelado. Ella pagó todo y la corrieron, no inventen. Yo lo hubiera quemado todo. Justicia para Claire. La novia parecía a punto de llorar porque el karma había llegado en tacones. Incluso creadores grandes empezaron a hacer duetos con el video, reaccionando con indignación, apoyo e incredulidad. Una terapeuta familiar hizo un análisis de la dinámica, un abogado explicó que Claire tenía todo el derecho legal de cancelar, y una influencer financiera muy popular elogió la sangre fría de Claire, llamándolo la venganza más silenciosa, más fría y más merecida. Las redes sociales de Madison se convirtieron en un campo de batalla. Su Instagram, antes cuidadosamente curado con fotos filtradas y pies de foto alegres, se llenó de comentarios furiosos y emojis sarcásticos. Intentó desactivar los comentarios, luego poner su cuenta privada, pero Internet no olvida. Las capturas circularon de todas formas, sus seguidores comenzaron a bajar y las marcas con las que esperaba colaborar la ignoraron en silencio. Incluso algunas amigas de su grupo de damas de honor la dejaron de seguir públicamente, una de ellas escribiendo en su perfil, no puedo respaldar ese tipo de comportamiento. A Daniel no le fue mucho mejor. Aunque no era muy activo en línea, su trabajo estaba lleno de rumores. El video había llegado a un hilo de Reddit que uno de sus compañeros seguía, y para el martes alguien ya había impreso un meme de la escena y lo había pegado en el tablero de anuncios de la sala de descanso. Cuando entraba, las conversaciones se apagaban, la gente bajaba la voz. Un colega bromeó en el almuerzo, oye, Dan, si te compro un café ¿me dejas sentarme contigo o me vas a desinvitar la próxima semana? Daniel no se rió. Para el jueves había dejado de presentarse a la oficina. Claire se mantuvo en silencio. No comentó, no reposteó, no se defendió ni alimentó el fuego. No lo necesitaba, el mundo ya estaba de su lado.
lo que más la sorprendió fue la reacción de su familia extendida. Algunos, claro, intentaron mantenerse neutrales, los que odiaban el conflicto o se aferraban a la idea de perdonar siempre. Pero más y más comenzaron a buscarla directamente. La tía Jan dejó un mensaje de voz. Siempre pensé que tú eras la columna vertebral de esta familia. Ahora lo veo más claro que nunca. El tío Richard le mandó un correo: si algún día haces tu propia fiesta quiero invitación, y llevo mi chequera. Incluso su papá, siempre seco, difícil y poco expresivo, la llamó una noche. No pidió perdón directamente, pero le dijo: antes no lo veía. Ahora lo veo. Y lamento que tuvieras que ser tú quien nos abriera los ojos. Durante años, Claire se había sentido como una sombra en su propia familia, alguien de quien se esperaba que diera, que apoyara, que se hiciera a un lado cuando convenía. Ahora, por primera vez, su ausencia pesaba. Su silencio tenía poder. Y el mundo, literalmente, lo había notado. Claire no esperaba volver a verlo, al menos no tan pronto y no de esa manera. Era un martes lluvioso cuando Daniel apareció sin aviso, sin mensaje, solo con un golpe suave en la puerta de su casa. Cuando abrió, él estaba ahí, con jeans y una sudadera húmeda pegada a los hombros, las manos hundidas en las bolsas y los ojos rojos, cansados. Ella no dijo nada, solo se hizo a un lado para dejarlo pasar. Él no se sentó de inmediato, se quedó de pie en la entrada como un invitado inseguro de si era bienvenido. Ella regresó a la sala y continuó doblando ropa en el sillón, sin prisa, sin actuar, dejando que el silencio se estirara lo suficiente como para obligarlo a reunir valor. Finalmente habló. La regué. Aún así, ella no respondió. Tú tenías razón sobre ella. Sobre todo intentó de nuevo. Ella no levantó la mirada, pero él sabía que lo estaba escuchando. Yo sabía que no le caías bien, dijo con voz baja, desde antes del compromiso. Ella decía que la intimidabas, que te adueñabas de cada lugar, que eras fría, distante, decía que siempre la hacías sentir como. Ella era menos. Claire volteó un suéter que tenía en las piernas y no dijo nada. Daniel siguió caminando de un lado a otro. Al principio te defendí, dijo. Le dije que solo eras reservada, fuerte. Pero luego empezó a pedirme que no te invitara a ciertas cosas, que quería una boda chica, sencilla, tranquila. Dijo que quería un día sin dramas, y que tú cargabas con historia. La voz de Daniel se quebró un poco en esa última palabra. Claire lo miró entonces, no con enojo ni con el corazón roto, sino con puro cansancio. No me opuse lo suficiente, admitió él. Tenía miedo. Pensé que si le llevaba la contraria cancelaría todo. Creí que podía mantener la paz entre ustedes dos, que si lo dejaba pasar, las cosas se calmarían. Hizo una pausa. Pero no fue así. Claire por fin habló, con voz serena. La dejaste borrarme. Daniel tragó saliva. Sí. Por un momento, lo único que se escuchó fue la lluvia golpeando la ventana. Claire dobló otra camiseta. Ayer me enteré de algo, dijo él, ahora con más duda en la voz, algo que debía haber sabido hace mucho. Claire no preguntó, solo esperó. Daniel soltó el aire despacio. Ella todavía habla con Ben. Claire se quedó inmóvil por un segundo. El nombre cayó entre ellos como una herida vieja que se abre de nuevo. Su mandíbula se tensó, pero no lo interrumpió. Vi un mensaje en su iPad, continuó él, con palabras torpes. No estaba husmeando, ella lo dejó abierto. No era un simple ¿cómo estás? Era coqueto, familiar. Le escribió que extrañaba hablar con alguien que realmente le entendiera, que él era el único que de verdad la hacía reír. La miró directo a los ojos. No lo sabía, te lo juro, Claire. Igual te habrías casado con ella, dijo ella, interrumpiéndolo por primera vez con intención. No acusaba, no estaba emocional, solo decía un hecho. Daniel bajó la mirada. No lo sé, susurró. Volvió el silencio. Claire puso la última toalla doblada en la pila y se recargó en el sillón. No vine a rogar, dijo él. Solo necesitaba decirte que me equivoqué. Que te fallé como hermano. Ella lo observó.
Ese niño al que había ayudado a criar, el que le pedía revisar debajo de la cama por monstruos, se había vuelto un hombre extraño, capaz de traicionarla para mantener la paz con una mujer que ni siquiera sabía ser leal. Al fin respondió. ¿Sabías cuánto significaba él para mí? Lo sabía, dijo él, con los ojos brillosos. Y aún así la metí a nuestra familia. Y luego te ayudé a sacarte de ella. Se cubrió la cara con ambas manos, avergonzado. No merezco perdón. Pero no quería que te enteraras de lo de Ben por alguien más. Claire asintió una sola vez. No era perdón, pero era algo. Él se levantó, sin esperar que lo invitaran a quedarse. No volveré a molestarte. Solo, gracias por escuchar la verdad, cuando nadie más lo haría. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo un instante. Ella nunca mereció lo que le diste. Yo sí. Y lo eché a perder. Claire permaneció sentada, tranquila, inmóvil. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, cerró los ojos un momento. No para llorar, sino para respirar. No todo lo roto necesita arreglarse, algunas cosas solo necesitan entenderse. Al día siguiente, Claire se reunió con Vanessa para tomar café. Hacía meses que no se sentaban juntas, no desde antes de toda la locura, antes de que el compromiso de Madison y Daniel lanzara una granada silenciosa a los ya frágiles lazos familiares de Claire. Eligieron un lugar pequeño escondido detrás de una librería antigua, un café donde la música sonaba bajito y las cabinas crujían con los años. Vanessa pidió manzanilla, Claire no pidió nada. Se quedó viendo el vapor que subía de la taza de su amiga y dijo en voz baja. Yo sabía. Vanessa levantó la mirada. ¿Sabías qué? La voz de Claire no titubeó. Que Madison fue la chica por la que Ben me dejó. Lo supe desde hace meses. Vanessa bajó su té despacio. Nunca dijiste nada. Claire asintió. ¿Y de qué habría servido? Daniel no me habría creído. Mi mamá me habría dicho que lo dejara ir. Madison se habría hecho la inocente. ¿No lo has visto antes? ¿Cuántas veces hablé, solo para que me dijeran que exageraba? Vanessa no respondió, sabía que era verdad. Claire se recargó en el asiento, viéndose mayor de lo normal, no cansada, sino marcada por años de cargar demasiado. No cancelé la boda por lo que ella me hizo en el pasado. La cancelé porque ni siquiera preguntaron por qué me alejé. Nunca quisieron escucharlo. Solo asumieron que lo iba a aguantar, como siempre. Hubo un silencio largo entre ellas, pesado pero no incómodo. Claire siguió, más suave ahora. No trataba de arruinarles la vida. No era eso. No quería humillarlos. Si acaso, estaba cansada de fingir que no me habían humillado ellos primero. Los ojos de Vanessa se entrecerraron. ¿Entonces no fue venganza? Claire negó con la cabeza. No como la gente cree. No lo cancelé para vengarme. Lo cancelé para dejar de ser cómplice. Y eso es distinto. Cruzó los brazos y soltó un suspiro profundo. He pasado mi vida dándole a todos el beneficio de la duda, dejando pasar cosas, inventando excusas para los demás pero nunca para mí. Vi a mi propio hermano alejarse de mí con tal de tener paz con una mujer que ni siquiera se molestó en ocultar su desprecio. Y yo lo permití. Vanessa se inclinó hacia adelante, hablando bajo. Pero cuando supiste que ella seguía hablando con Ben, ¿por qué no le dijiste? Claire miró por la ventana. Porque Daniel no aprende con advertencias. Él aprende con los golpes, no con advertencias. Vanessa parpadeó. He intentado, dijo Claire, toda mi vida he tratado de protegerlo, de las preferencias de nuestros papás, de sus propios puntos ciegos. Pero él la eligió a ella. Eligió el silencio. Eligió la comodidad en vez de la verdad. Y la comodidad siempre se escucha más fuerte, hasta que se acaba. Sus dedos tamborilearon en la mesa una, dos veces, y luego se quedaron quietos. Yo no iba a pelear por un lugar en el que nunca fui bienvenida. No iba a gritar, ni rogar, ni a parecerme sin ser invitada para armar un escándalo. Simplemente dejé de pagar por esa fantasía. Vanessa asintió despacio. ¿Entonces ahora qué?
Claire volvió a mirarla, tranquila. Ahora él vive con sus decisiones, como yo viví con las mías. Ya no estoy enojada. Ya no me duele. Simplemente terminé. Un silencio de entendimiento se instaló entre ellas, sin fuegos artificiales ni catarsis, solo verdad. Claire agregó, casi como un pensamiento suelto. Nunca se trató del dinero, ni de la boda, ni siquiera de Madison. Fue sobre dejar de cargar un papel que nunca acepté. La miró directo a los ojos. Yo no destruí su boda, solo dejé de sostenerla. Y con eso se levantó, tomó su abrigo y se fue antes de que él se enfriara. Un mes después, Claire recibió un mensaje de su mamá. Era corto, demasiado educado para ser sincero. Vamos a cenar este fin de semana, solo los tres. Creo que ya es hora. Claire no respondió de inmediato. Miró la pantalla unos segundos y luego dejó el celular a un lado, en silencio. La última vez que se había sentado a cenar con su mamá y Daniel, le habían pedido que se callara, que dejara que ellos tuvieran su momento. Ese momento ya había pasado. Las noticias de la separación de Daniel y Madison ya corrían por la familia. Lo de la boda solo había sido el inicio, después vinieron las peleas, las culpas, las verdades viejas saliendo a flote, rompiendo la imagen que tanto habían intentado sostener. Al parecer Daniel se había mudado, Madison guardaba silencio, sin publicaciones, sin fotos juntos, solo ausencia. Fue un colapso callado, sin gritos ni declaraciones, solo la lenta erosión de algo construido sobre apariencias y orgullo. Esa tarde, Claire se sentó en el porche de la casa de Vanessa con un vaso de agua en la mano, mirando el cielo tornarse naranja quemado. Vanessa llegó y se acomodó en la silla de madera con un suspiro tranquilo. No están bien, dijo en voz baja. Lo se contestó Claire sin girar la cabeza. ¿No estás enojada? No. Ya no. Vanessa la observó con cuidado. ¿Todavía no ves a tu mamá? Me invitó a cenar. Claire soltó una exhalación breve, casi divertida. No voy a ir. ¿Segura? Claire asintió. Por primera vez en mi vida, no siento que tenga que ganarme un lugar en esa mesa. Y tampoco me siento culpable de alejarme. Su voz tenía algo distinto, no amargura, no triunfo, solo firmeza. Esa calma que llega después de una tormenta tan fuerte que lo único que deja es claridad. Vanessa le tomó la mano suavemente. Estoy orgullosa de ti. Claire sonrió, una sonrisa ligera, íntima. Sabes que entendí, dijo tras una pausa larga. Que pasé años buscando la aceptación de personas que ya tenían decidido quién era yo. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si daba de más, si me quedaba callada el tiempo necesario, algún día sería suficiente. Pero ahora sé que yo nunca fui el problema. Se quedaron en silencio, escuchando a las cigarras cantar entre los árboles. Era de esos silencios que no necesitan llenarse. Más tarde, cuando el sol bajó y el aire se enfrió, Claire se despidió de Vanessa y tomó el camino largo a casa. Estacionó su coche cerca del parque, un lugar tranquilo con senderos y robles enormes. Caminó despacio, sin rumbo, dejando que sus pensamientos se acomodaran con el ritmo de sus pasos. A lo lejos se oían niños jugando, sus risas subiendo y bajando como olas. Una pareja de ancianos pasó tomada de la mano. El mundo, como siempre, seguía. Claire se detuvo en un claro donde el sol de finales de verano se colaba entre los árboles, pintando el camino con destellos dorados. Levantó el rostro hacia la luz y dejó que le calentara la piel. Cerró los ojos. Por años había intentado pertenecer, ser la hija a la que aplaudían, la hermana a la que respetaban, la mujer que comprendían. Pero ahora, de pie en ese silencio dorado, entendió que no necesitaba nada de eso. Se pertenecía a sí misma. Y por primera vez en su vida, eso era suficiente.